Hay varias cosas allí que hay que señalar. La primera es que hasta el día de hoy, la mayoría, o quizás la totalidad de quienes fueron participantes de ese crimen en contra del pueblo, están libres. Human Rights Watch ni apareció en el 2002, ni apareció en los tiempos del Caracazo. Había la política que ya habían probado en el año 73, posterior al derrocamiento de Salvador Allende, derrocamiento y asesinato de Salvador Allende. Ya venía la política neoliberal montándose ahí con la de Milton Friedman, ahí con Chicago Boys. Y se vinieron en contra de Venezuela. Claro que el 27 y 28 de febrero es el hecho político más trascendente del siglo XX. Como la revolución bolivariana, que es producto, consecuencia de ese 27 y 28 de febrero, es el hecho más trascendental del siglo XXI. En Venezuela, América Latina y como ejemplo en el mundo. Queremos claro. Ahora hay cosas, por eso es que uno tiene que empezar a sacar numeritos, sobre todo las imágenes. Yo recuerdo una película o un documental que yo rescaté de las redes en ese momento, que no recuerdo el nombre, que tenía que ver con las luchas populares y con la pobreza en Venezuela, con la pobreza dura. Y el comandante Chávez me llamó para pedirme ese documental en donde aparecía la miseria en los barrios. Fue un documental hecho en los años 70, 80. El comandante Chávez me pidió el documental para que yo se lo llevara. ¿Por qué? Porque es verdad, el 27 de febrero, cuando salió la gente a la calle, pues vamos, lo tenemos que decir de esta manera, de la manera más clara, salió arrecha a la calle en contra del sistema de la Cuarta República, en contra del sistema neoliberal que estaba tratando de imponer el señor Carlos Andrés Pérez, después de haber engañado al electorado, porque venía de tener un gobierno donde tuvo real, pero hasta para votar, y no hizo ningún tipo de inversión social. Así, venga Daniel Lara Faría, Franceschi, compañía, y toda la cuerda de añoradores de los viudos de esa Cuarta República, vengan a decir lo contrario. Venezuela tenía problemas gravísimos. Y lo que hay un discurso que tienen sobre todo los políticos de derecha que dice, sí, pero es que en aquella oportunidad nosotros no podemos añorar aquello, pero tampoco podemos querer esto. Ese es el discurso ambiguo, y discurso ambiguo incluso de una parte de la izquierda. Bueno, lo que se dice en izquierda. Ese discurso ambiguo. Pero el día 27 de febrero, porque yo vuelvo a repetir, si yo algo tengo en memoria. Que hubo programas de televisión en los libros, por en ejemplo, donde en uno se dijo así, mejores que tú puedes conocer, palabras historiadores, se dijo, este es el ejemplo que estamos dando para el exterior. México, o sea, de cada país, pues, para cada país. Pero aquí en Venezuela, al día siguiente, cuando el reguero de sangre estaba por toda Venezuela, entonces sí, rectificaron lo que iban a decir. ¿Por qué? Porque estaban considerando ese pueblo cochinchero, para que tú puedas que salió a saquear, un pueblo saqueador, un pueblo anárquico, y nadie entendía lo que estaba subyacente allí, que era la rabia. La rabia. Y ojo, de allí empieza no solamente la caída de Carlos Andrés Pérez, que dicho sea de paso, a él lo separan del poder por un consenso de la religión católica, de un grupito que pretendía correr la ruga con lo que estaba sucediendo en Venezuela, que fue lo que crearon después la bendita COPE, que era la Comisión para la Reforma del Estado. De la oligarquía. Ese grupito que agarró y dijo que salía Carlos Andrés Pérez, lo sacan
por el Sierra Nevada Y los diplomáticos y por un tienen un dinero que le dio a Violet Chamorro. Que va a revisar. Fue por lo que lo ese sacaron. Y fue más una sanción uno moral, porque ni que siquiera te va a fue. quitar, por Lo ejemplo, tuvieron si unos ese días libro son en buenos, cárcel, que siempre casa por cárcel, y después lo soltaron. y quería uno que te va a O sea, quitar. la oligarquía en ese momento está diciendo, mire, hermano, nosotros tenemos que parar esto, porque si no se nos va el país para. O sea, que aquí se monta una revolución. Luego viene el 4 de febrero, consecuencia de eso, de lo que fue el levantamiento popular del 27 y 28 de febrero. Y el señor Caldera se aprovecha de lo que sucedió el 4 de febrero para pasar, irse directo a las elecciones con el chiriquero. Que por cierto, se lo bailó, porque Caldera no era ningún pendejo. Se bailó a Eduardo Fernández, que ya lo había sacado de Costa. Lo había corrido. Pero allí mira, desde el 27 y 28 de febrero, 4 de febrero, luego la entrada de Velázquez, la conjota de Velázquez, pobrecito, hasta lo engañaron, lo metieron allí. Yo recuerdo que estando yo de gerente del bloque de armas en Valencia, o de su gerente en Valencia, él vino a inaugurar una empresa de Lorenzo Mendoza, sentado al frente de la. Entonces lo cargaban, pero él estaba así casi que cargadito, y llevaba un sitio inaugurando cosas. Y después le meten al hijo y sacan a aquel narcotraficante, lo ponen a firmar un indulto como un narcotraficante. Así estaba funcionando Venezuela. Para los que no lo saben, para los que no quieren saber esto, ¿no? Así funcionaba Venezuela. No había esperanza ninguna, pero el pueblo andaba hecho por las calles. Surge Chávez el 4 de febrero del 92 y las cosas le cambian totalmente a ellos. Pero hay unas cosas, ¿no?, que hay que decir también por allí. ¿Ven? Muchos dicen, que Izaguirre se puso a llorar. No, Izaguirre no fue pendejo para nada, le traspasó el problema a la Fuerza Armada. Para que lo sepa. Él dijo, político, vamos a apartarnos de esto. Y le entregaron a lo del Valle del Viegro, un criminal de guerra, que es el responsable, porque ellos aceptaron nada más, creo que 300 muertos, 270, 280 muertos. Nadie, aquí se habla casi de más de 4.000 muertos. Por eso es que yo digo que no hay culpable. No se le ha hecho juicio a ninguno de estos criminales, pues toditos fueron criminales, fueron genocidas del pueblo venezolano. Genocidas. Entonces, para quienes no conocen esto, para los jóvenes, los que nacieron posterior al año 89, los que nacieron, bueno, incluso los que eran muchachos en el año 89, niños, pues, que vieron lo que ahí sucedió. 23 de enero, eso que dice el muchacho ayer, porque en el trabajo ese trabajo se presentó para la época, repito, la época en que Blanca Cabo estaba como presidente de BTV. En un aniversario del 27 y 28 de febrero, ya estábamos nosotros haciendo los vídeos. Lo digo por el logo que luego cambió. Chávez montó el logo de Venezuela de Televisión con la bandera. Y hay un muchacho allí que dice una cosa que es verdad. El mensaje de Italo del Valle, el mensaje de Izaguirre, el mensaje de Virgilio Ávila Vivas estaba destinado a quienes estaban en reducto todavía luchando. Ese era el mensaje. 23 de enero lo cosieron a balas, alto calibre, ¿oye? A balas. 23 de enero. Lo cosieron a balas. Esa imagen donde están los disparos en el techo, a mí hay algo que yo recuerdo, pero con profundo dolor. La imagen es cuando pasa así la cámara dentro de un apartamento en 23 de enero, toda acribillada. Allí mataron un niño. Y la foto la presentaron los del bloque de armas en un trabajo que, por supuesto, ellos ganaban rapidito, ¿no? por amarillismo. No hice muy lejos, pues hasta le hicieron trabajo del 4 de febrero a Chávez y ganaron bastante con esa
con esos trabajos que hicieron. ¿Eh? Ahí mataron un niño, desaparecieron gente, buscaron. Todo aquel que era de izquierda lo buscaban, lo torturaban y lo mataban, lo desaparecían. Cuando yo veo a sectores de derecha quedándose golpes de pecho, diciendo lo malo que es este gobierno, y yo me acuerdo de lo que pasó allá, y cada 27 y 28 de febrero me acuerdo de lo que pasó en ese tiempo. Yo vi a una persona poniéndole un sargento, poniéndole una bota encima de la cabeza a un muchacho y le disparó en la cabeza. Este señor que está aquí, pero yo estaba en Calabozo. Y cuando voy de retorno de Calabozo a Maracay, por la carretera que iba de Calabozo a Maracay, Villa de Cura, yo le digo a quien iba conmigo en ese momento, Luis Vidoria se llamaba, y dijo, Luis, no hay carros en la calle, todavía no habían dado el boletín de lo que estaba pasando. Estaba ya todo encendido de Guatire arriba hacia Caracas. Y todo el país se estaba empezando a encender, pero duro. Y no escuchábamos, ni siquiera estábamos trabajando en Calabozo. Y cuando vamos llegando cuando llegamos a Villa de Cura, ya se empezaron a notar la gente en la calle metiéndose en abastos que habían escondido la comida mientras subían los precios, para que lo sepan, mientras subían los precios. Y entrando por la parte donde está Diablito Underwood, donde está Cagua, empezamos a ver muebles tirados en la carretera, empezamos a ver que esto es un desastre, porque yo dije, ay Dios mío santo bendito, y llegamos directo a un edificio llamado Maragua, en la Constitución, en Maracay, que fue donde yo le dije a Luis, déjame aquí. Y ya ahí el pueblo estaba saliendo de los barrios, buscando ir hacia los centros comerciales, en Maracay. Y luego, la muerte. Esa noche, nosotros escuchábamos los disparos desde el apartamento. Disparos. Ayer yo estaba marcado. Y la masacre fue terrible. Buscaron gente de izquierda, la buscaban para desaparecerla, para matarla. Para matarla. Eso es para quienes no conocen esto. Y sobre todo, en ese trabajo, que es lo más importante, que es lo que quiero que tomemos muy en cuenta, es las cifras que se presentan allí empezando el documental. Que esa es otra cosa que Daniel Arafaría, el Franceschi y por allá por Miami, Carrato Molina y todos decían aquí la Venezuela perfecta, la Venezuela bella, la Venezuela de Maritza Sayalero, ¿te acuerdas? La Venezuela preciosa. No, esos eran los numeritos en los barrios. Esos eran los numeritos en la población y éramos apenas un país con 20 millones de habitantes. Y la mitad, más de la mitad, estaba en pobreza. Y 30 y pico % de pobreza extrema. El que me diga a mí que hay unos que a veces ponen, sobre todo cuando aquellos que viajaron para Miami, está barato, dame dos, para la época del primer gobierno, el primer reinado de Carlos Andrés Pérez, que dicen, cuando éramos felices y no nos dábamos cuenta. No joda. Ustedes no saben lo que estaba ocurriendo. No saben lo que estaba ocurriendo allá abajo. En Perú ahorita mismo, para que ustedes vean, hay un tema que yo quería tomar hoy. Yo he visto a López Obrador muy, ¿cómo se dice? Muy ocupado en el tema de Perú. Pero es que en Perú se está asesinando gente. Igual como se asesinó en Bolivia. Y la OEA está calladita en la boca. Y mantienen a una tipa que es una criminal, aparte traidora, pero es criminal matando a ese pueblo. Sacaron 10.000 policías otra vez a la calle, o sea, más de los que tenían. Y Perú sigue ahí. El pueblo indígena allí, diciendo no salimos de las calles. Vamos a ver este video sobre Perú. Rueda.
no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación, a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años, ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso. Todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. El silencio mediático sobre la represión policial y militar en Perú, que ya ha causado en 2 meses de crisis política más de 65 muertes, es escandaloso. Si repasamos los titulares de la prensa corporativa, El País, Le Monde, CNN, Miami Herald, El Comercio, El Mundo, etcétera, etcétera, difícilmente leeremos palabras como represión, régimen o derechos humanos. Todo se reduce a disturbios y altercados tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Esta versión unificada de los hechos no solo es legitimada por los grandes medios, sino también por supuestas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch. Esta entidad se ha posicionado en favor de la presidenta golpista Dina Boluarte, calificando de lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú respaldaran al expresidente Pedro Castillo. Solo cuando la cifra de muertes se convirtió en escandalosa, Human Rights Watch llamó a la justicia de Perú a investigar de manera inmediata las muertes durante las protestas. Eso sí, sin siquiera condenarlas. Pero mientras en Perú la represión alcanzaba su punto más alto, ¿de qué se preocupaba Human Rights Watch? De Cuba y Venezuela. Sobre la isla, condenaba una supuesta represión del gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles en julio de 2021 y que forzaron a miles de cubanos a abandonar el país. Increíble, porque habla de causas subyacentes de las protestas y de la emigración en Cuba, sin mencionar la asfixia económica de Estados Unidos, la persecución de todos los ingresos de la isla, las 243 últimas sanciones, muchas de ellas en plena pandemia, sin mencionar una sola vez la palabra bloqueo, ni siquiera en el término eufemístico de embargo. Tampoco es una causa subyacente el bombardeo en redes sociales desde plataformas de Estados Unidos
y el trabajo del Grupo Operativo de Internet para Cuba del Departamento de Estado sobre una población exhausta por las sanciones y la pandemia? No. Human Rights Watch prefiere repetir el guión escrito por sus padrinos políticos en Washington. En Cuba, las protestas de julio de 2021 duraron apenas 48 horas. Si hubo excesos policiales, no fueron nada en comparación con la brutalidad observada en Perú. En Cuba se juzgó y condenó a quienes participaron en actos de violencia, algunos de violencia extrema, contra agentes y propiedades públicas. Pero para Human Rights Watch y para el guión mediático, aquellos angelitos son presos políticos, expresión que no leeremos acerca de las personas detenidas en las manifestaciones. Ajá. Por favor. Bien, vean. Unos datos que me llegaron por aquí que son bien importantes. Sobre todo para los viudos de la Cuarta República. Es bien importante que lo tomemos en cuenta. Voy a hacer unas preguntas rápido. Sobre todo a los que se la tiran de historiadores de la derecha y a unos por allí que todavía piensan que Chávez no hizo una revolución en este país. ¿Quién pagó la decisión de la Corte Interamericana a favor de los afectados por la masacre del 27 y 28 de febrero del 89 del Caracas? ¿Quién la pagó? Cuando Chávez llega al poder, el país tenía una deuda enorme en prestaciones sociales. ¿Quién la pagó? Enorme. Es más, de hecho, decían que esa deuda era impagable y Chávez agarró y dijo, eso es justicia y se paga. Y la pagaron. Y lo último, un datico, pues, aquí, así. Aquí hay una decisión, gracias a mi compañera que me pasó este dato. La decisión que prescribe el delito cometido por el señor Ítalo del Valle Ariel. Ojo, dejan abierta la posibilidad de que prosiga una investigación, pero lo que llaman prescripción parcial. Esto le llaman, esto creo que fue en el año 2002, perdón, aquí la tenemos. Corte de Apelaciones 9, ¿verdad? Donde el señor pidió, por favor, que se le prescribiera el delito de asesinato y crimen, pues, de las investigaciones que se le estaban llevando a cabo. Porque, ojo, él después de retirado trabajó 9 años con el gobierno. Tranquilo y sin que lo tocara. ¿Verdad? Y él fue el que ordenó, él fue el brazo ejecutor de Carlos Andrés Pérez, de Izaguirre y compañía y de la oligarquía en ese momento, fue lo del Valle Ariel. Fue el ejecutor. Vean esta noticia, por favor, pues tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Este discurso está recurrente. Y tengo la ligera impresión de que este discurso va a convertirse en boomerang en contra de los países europeos, va a convertirse en boomerang de los que están impulsando este discursito. Vean esto. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos dice: Rusia es un cáncer para el mundo. Más adelante dice, así que es absolutamente cierto y lo planteamos constantemente en nuestros debates, que Rusia tiene que perder.
Yo estuve leyendo algo por allí de un informe que hizo Misión Verdad con relación al tema de Rusia. Ahora lo voy a sacar después que veamos este video. Voy a tratar de buscarlo ahí. ¿Por qué es recurrente el discursivo? Es un discurso de muerte, ¿sabes? De exclusión, de nazifascismo ramplón. Es decir, la desaparición cultural y física de todo un pueblo. Cuando te dicen Rusia es un cáncer, están hablando del pueblo ruso, de la cultura rusa, del territorio ruso, desaparecerlo. Y ese lenguaje está recurrente en Europa y está recurrente en Estados Unidos. Y es parecido, valga la comparación, al discursito que tienen en Miami y al discurso que tienen en España y al discurso que tienen que tiene la oligarquía colombiana y al discurso que tienen por allá por los diferentes opinadores antichavistas en contra del chavismo. Ustedes se acuerdan y nadie dijo nada. El documental que sacaron, El chavismo es una peste. Sacaron un documental que dice El chavismo es una peste y dejaron que ese documental corriera por ahí. Y cuando nosotros hablamos del chavismo es una peste, pasa algo similar a lo que hizo el señor Julio Borges cuando declaró a los chavistas que ellos mismos invitaron a hacer la diáspora y salir del país, eran una peste para América Latina. Eran una infección para los pueblos de América Latina. Y ese discurso de Julio Borges es el que propició la xenofobia criminal que hubo y sigue habiendo en América Latina en contra de los venezolanos. En contra de lo que ellos le llamaron la diáspora, que ellos mismos la provocaron. Bueno, ese discursito recurrente que tienen en contra de Rusia, en contra de todo aquel país que se pronuncia a favor de Rusia. En este momento, Hungría pertenece a la OTAN y a Hungría la están atacando. Se sentaron a hablar con Croacia y Serbia, es decir, ve bien que vamos a evitarte la guerra, pero Orbán tiene que hablar bien el presidente tiene que hablar bien de lo que está haciendo la OTAN. Invitan a todos los países de la OTAN y ahora Finlandia a tratar de incorporarlos a la OTAN para seguir acercándose a la frontera rusa con toda la intención de atacar. Y ese es el discursito que están llevando. Masacre. Yo tengo un video por ahí. Lo voy a traer el sábado. En donde hay un reportaje de CNN que ya hablaba del nazifascismo en Ucrania. Para el 2014. Del nazifascismo en Ucrania. CNN. Y hoy es el héroe. El señor Zelensky es el héroe. Vengas a tu verga madre, hijo de puta. Y de Europa, de la Unión Europea. Vamos a ver, amigos. Doble discurso, porque ahora, escuchen bien, vean. Trump, ahora resulta que Trump es un angelito de Dios. Y Trump ahora está diciendo que si él llega a la presidencia, se acaban las guerras, pues. Rusia es amiga nuestra. Estaba recordando a Trump cuando agarró y dijo que todas las cartas las tenía sobre la mesa. Aquí. Rueda. Hoy les tenemos una adivinanza. ¿Adivinan quién dijo que el estamento político-industrial militar estadounidense es un ente corrupto que maneja la política exterior de la Casa Blanca?
No, no fue Fidel Castro. Obvio, el histórico líder cubano dijo varias veces cosas similares, pero no nos referimos a él en este caso. Vamos a darles otra pista. Nuestro personaje incógnito de hoy dijo también que hay que limpiar urgentemente Washington de los belicistas y lobistas de la guerra, ya que solo buscan meter a Estados Unidos en conflictos armados, pero después no saben cómo sacarlos. No, no fue Roger Waters, el famoso músico británico y activista antiimperialista, que también ha dicho bastantes cosas en esa línea, pero tampoco nos referimos a él en este caso, porque quien dijo que el estamento político industrial militar de Estados Unidos está corrompido y maneja la política exterior del país, y que en la Casa Blanca pululan por todas las esquinas los fanáticos de las intervenciones militares ruinosas, no es otro, el expresidente Donald Trump. We need to clean house of all of the warmongers and America Last globalists and the deep state, the Pentagon, the State Department, and the national security industrial complex. Is that I was the only president who rejected the catastrophic advice of many of Washington's generals, bureaucrats, and the so-called diplomats who only know how to get us into conflict, but they don't know how to get us out. Here in America, we need to get rid of the corrupt globalist establishment that has botched every major foreign policy decision for decades. These people have been seeking confrontation for a long time, much like the case in Iraq and other parts of the world, and now we're teetering on the brink of World War III. Por descontado que no es la primera vez que escuchamos este tipo de declaraciones sobre la política exterior estadounidense y las interioridades de la Casa Blanca, pero hasta ahora ese enfoque parecía patrimonio exclusivo de militantes del antiimperialismo. Sin embargo, en esta ocasión, el autor de esas palabras es tan sospechoso de posturas antiimperialistas como puede hacerlo cualquier presidente o expresidente estadounidense. Es decir, nada en absoluto. ¿Quiere esto decir que Donald Trump ha tenido una especie de revelación místico-planetaria tras visitar una comuna hippie y ahora es el más fiel representante del pacifismo mundial? Obvio que no. Aunque es cierto que durante su gobierno el expresidente estadounidense no metió a su país en ninguna guerra, no es menos cierto que tampoco lo sacó de las guerras que le legaron sus antecesores Obama y Bush. Trump se presenta hoy como enemigo de los halcones, pero tampoco es que fuera una blanca palomita cuando tuvo poder de decisión. Bombardeó Siria y mantuvo tropas estadounidenses allí y en Irak y Afganistán. Se planteó destruir con misiles algunas infraestructuras del narcotráfico en México y lanzó o fortaleció otro tipo de guerras, en este caso económicas, contra Cuba, Venezuela, Irán o China, entre otros. Así que es muy posible que las declaraciones del siempre polémico Donald J. sean solo una jugada electoral ante el menguante entusiasmo de los estadounidenses respecto a la multimillonaria ayuda militar a Ucrania, que supera los 125 millones de dólares diarios. Ojo, solo en armamento. Pero más allá de la sinceridad o no de Trump a la hora de afirmar que busca limpiar la Casa Blanca de guerreristas, lo insólito de la propuesta es que no solo la hace un expresidente estadounidense, sino que la hace un expresidente estadounidense que busca volver a presentarse al cargo. Señal inequívoca de los tiempos que corren, en los que no terminas de desconcertarte por algo cuando aparece otro algo que hace que te desconciertes todavía más. Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре столицы республики. Под удары попали пролетарские и Буденновские районы, повреждены дома и гражданская инфраструктура. Повреждено фундамент осколочными, повреждена столик и лавочка на детской площадке и воронки, вот они, две воронки. Серьезная трагедия развернулась в результате обстрела Петровского района. Прибывшие на место спасательные службы пытались оказать помощь и эвакуировать раненых. В этот момент по ним был нанесен удар из РСЗО. На месте погибли 3 сотрудника скорой помощи, еще один скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников МЧС. Количество раненых и погибших мирных жителей уточняется. Мы поехали на вызов отделения стороны. Приехали к месту вызова, начали разведку, зашли выполнять работу предназначения.
начали данные работы, просто видим вспышку. Ничего не понятно, я даже не услышал ни свиста, ни выстрела, ни какой-то непонятный звук. Мне просто заложило уши. Вспышка, и все здание в пыли. Спустились в подвал, переждали в подвале, быстро выбежали оттуда, развернули машину, приехали в подразделение. По пути подразделения оно стало плохо всем. Главное, было окружение, уши, рвало, тошнило, прям невыносимо. И потом приехали в больницу, мы оказали медицинскую помощь, поставили диагноз контузия средней тяжести и оставили на лечение.